Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Estamos en el programa conmemorativo sobre la Reforma Protestante. Tenemos el desarrollo desde el inicio por parte del pastor Josué Vargas Cousin desde Costa Rica, que nos habló sobre las Sagradas Escrituras, la importancia de ellas, de basarnos en ellas, la convicción que se tuvo en la época de la Reforma Protestante. Posteriormente, el pastor David Corona de la Iglesia Gracia y Verdad de Guadalajara nos habla del momento, del inicio de aquel acontecimiento que transformara nuestra era, conocido como la Reforma Protestante. Nos dio fechas y nos enseñó el desarrollo de aquel inicio. Posteriormente, el pastor Rosberginab desde Armenia, Colombia, nos enseña y nos muestra ese discurso teológico desde los inicios de la Reforma Protestante hasta las confesiones cúlmines, mostrándonos cómo la Iglesia fue evolucionando, fue plasmando su teología, fue enseñando doctrina, fue viviendo doctrina, fue edificando y transmitiendo este conocimiento a la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador. Esto que nosotros entendemos y que nosotros vemos en la historia fue fundamental dentro de cada ministro, como bien lo acaba de mencionar el pastor Adrián Pasarelli, para que la Iglesia fuera construida en esta santa verdad de las Sagradas Escrituras, y lo importante que tiene en el siglo XXI que nuestros ministros tengan la convicción basada en las Sagradas Escrituras, que sea una convicción visible, pues cada ministro va a edificar a cada iglesia, va a construirla teológicamente, va a estar al cuidado de las mismas ovejas. Ahora bien, yo quiero adentrar más sobre esto que a mí como pastor me es importante y me es necesario que todos nosotros estemos conscientes de ello. Y yo para esto quiero pedirle al pastor Jorge Castañeda de la Iglesia Bautista Reformada de Suba, allá en Bogotá, Colombia, que nos hable más a profundidad en el sentido del papel o el rol que juega cada miembro de la Iglesia. Ya hablamos de la convicción de la Escritura, ya hablamos de la historia, ya hablamos del desarrollo teológico, ya hablamos del papel que juegan los ministros, ya hablamos de aquella convicción, ya hablamos de aquellos grandes documentos, ya hablamos de aquellos grandes hombres que Dios levantó para que dejasen y transmitiesen su gloriosa doctrina. Si nos vamos a la iglesia local como tal, y ponemos una lupa en cada banca, en cada lugar donde cada asistente, donde cada creyente que profesaba la fe en nuestro glorioso Salvador, el rol que jugó cada uno de ellos dentro de la iglesia, pues recordemos que la iglesia universal, visible de nuestro Señor Jesucristo, es compuesta por cada iglesia local. Entonces, al pastor Jorge Castañeda, pastor Jorge, buena noche. Sin duda que la Reforma Protestante tuvo mucho que ver y fue sostenida, por supuesto, no solo por hombres particulares. Es de pronto muy tentador y muy fácil llevar la vista a estos grandes hombres que el Señor levantó en su momento,
sosteniendo la palabra de Dios, la doctrina, a los que el Señor les concedió ser pastores, maestros, ese tipo de dones que la iglesia necesita, con erudición, con piedad, pero debemos también entender que siendo estos hombres importantes para la estructura de la reforma, nos deberíamos preguntar cómo se sostuvo esta reforma Claro. durante todo el tiempo. ¿Quién sostuvo las enseñanzas de estos reformadores? ¿Cómo estas enseñanzas se seguían propagando? ¿Cómo las misiones fueron hechas? Y ahí tenemos que ver mucho con el papel de la iglesia. Es muy probable que conozcamos más de Juan Calvino que de la iglesia, las tareas, la piedad de la iglesia que él pastoreó. Podemos ver quizás el desempeño de hombres como los puritanos, los que entendemos, pero ellos fueron pastores de iglesias reales, hermanos, muchos de ellos en su momento iletrados, hombres con muchas dificultades. Y es interesante saber que la reforma no fue sostenida solo por los teólogos principales o más reconocidos, sino que la reforma como la palabra de Dios, como lo entendemos, la enseñanza de la palabra de Dios es sostenida por iglesias locales. Recordemos que la época previa a la reforma fue una época donde la iglesia tradicional casi que dividió la iglesia entre su clero y el laicado, es decir, que había solamente un grupo de personas que sí servían al Señor y los otros, el pueblo, eran simples espectadores. Y fue Martín Lutero el que nos recordó y el sacerdocio universal de los creyentes, donde nosotros aprendemos que no solo los ministros, sino toda la iglesia tiene la responsabilidad de tomar el depósito que Dios les ha dado. De hecho, no son los líderes la columna y baluarte de la verdad, sino que es la iglesia la columna y baluarte de la verdad. Y si bien entendemos el papel singular de los ministros, de los pastores, en el plan de Dios, reconocemos que la iglesia es la que tiene un papel fundamental y central, singular, en los planes de Dios. Entonces, quizás, aunque no sea muy conocido por nosotros ahora, entendemos que las iglesias, siendo reformadas y reformándose, entendieron que Dios da dones a los hombres, como está en Efesios 4, 11 y 12, entre ellos pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de equipar a los santos para la obra. Y eso quiere decir que no se esperaba que Calvino hiciera todo, que Lutero hiciera todo, que los hombres de Dios, los reformadores, hicieran todo, sino que ellos equiparan a los santos para que los santos trabajaran a su vez en la extensión del reino de Dios. Este énfasis se ve claramente en el hecho, es un dato que en las confesiones de fe últimas se muestra a qué asuntos ellos le prestaron más atención. Y si vemos, por ejemplo, uno de los mayores capítulos que tenemos en la Confesión de Londres, es el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Bueno, ellos querían darle mucho énfasis al papel de las Escrituras en la reforma, en la vida de la iglesia,
y las Sagradas Escrituras tienen 10 capítulos que nos lo enseñan, pero cuando vamos en esta misma confesión de fe al capítulo 26, al hablar de la iglesia, los redactores usaron de 15 párrafos, siendo el capítulo más grande de la confesión de fe. ¿Y eso qué nos dice? Ellos estaban muy interesados, por supuesto, en el papel de la iglesia, y entendiendo la iglesia, el conjunto de creyentes, bajo la autoridad de Cristo, regidos por su palabra. Y nótese que la función, que lo que que la visión de las iglesias, según entendemos en la palabra de Dios y obviamente como se ve en la confesión de fe, no solo era un asunto informal de ir y predicar el evangelio de forma desordenada, sin sistema, sin estructura, sino que nuestra misma confesión de fe dice que el evangelio debe ser predicado, pero la gente que cree debe ser añadida a la iglesia para que allí entonces cumpla el servicio fiel. Así que eso lo decimos porque quizás hoy vemos el apresuramiento de predicar la palabra de Dios y hacer conversiones rápidamente. Ese no era el fin. Nuestra confesión de fe enseña que el fin es la plantación de las iglesias, es la conformación de iglesias locales, porque no puede haber una reforma bíblica si no se honra el principio de establecimiento de iglesias locales en una membresía reconocida que se junta para andar de acuerdo a la palabra del Señor. Esto es claro en algunos documentos, quizás para muchas iglesias, aún sabemos que muchas iglesias reformadas, esto es extraño, pero iglesias de la Reforma, cuando se reunían para conformarse, hacían un pacto de membresía para notar la importancia que ellos le daban a la iglesia local, es decir, ese grupo de personas que reconocía a Cristo como su Señor, que se congregaban identificándose bajo la palabra de Dios, queriendo hacer todas las cosas bajo la mente de Cristo, como dice la confesión de fe. Ellos pactaban delante de Dios ser miembros para los propósitos por los que Dios establece iglesias locales. Entonces, hablar del papel de la iglesia local en la reforma, tanto en la reforma histórica como en la reforma que hoy debe darse, ese es un gran tema, y creo que, a mi entender, es esa parte, ese hueco de reforma que no llegó a Latinoamérica. A Latinoamérica damos gracias a Dios porque llegó una reforma, un entendimiento de reforma, pero hoy, años después, décadas después, nos dimos cuenta que la reforma que llegó en un sentido soteriológico, al no ir acompañado de una reforma eclesiológica, entonces hemos perdido lo que pretendimos haber avanzado, porque una reforma soteriológica sin una estructura eclesiológica tiene unos vacíos, donde en nuestra Latinoamérica esa reforma que hace unos tiempos empezó está virando de nuevo al carismatismo, y nuestra pregunta es ¿por qué? Bueno, seguramente porque una doctrina de soteriología que surge en el vacío y no tiene una estructura de eclesiología, entonces pronto pierde todo. Por eso la palabra de Dios no se equivoca en que es la iglesia conformada la que es estructura, la que es baluarte de la verdad. Entonces, ese sería pues el entendimiento del papel de la iglesia local en la reforma antes, pero seguro en la reforma hoy día. Debe haber una reforma de la iglesia según la palabra de Dios. Es el tema quizá olvidado, donde por eso la adoración, el gobierno de la iglesia, el papel de los hombres y la mujer en la iglesia, claro, los ministerios paraeclesiales,
las misiones y tantas cosas que hoy lamentablemente han sido desechadas solo por sostener una reforma soteriológica. Creo que hoy la Iglesia debe poner sus ojos en una reforma en la Iglesia, qué es la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia, sí, claro, su composición, su gobierno, sus objetivos, y etcétera. En eso creo que la reforma tiene mucho que decir todavía. Muchas gracias, Pastor Jorge Castañeda. Completamente de acuerdo. La Iglesia de la Reforma Protestante, como se lo mencionó, solamente hay que echar un vistazo a lo que ellos hablan en la confesión de la misma para entender lo importante que era y bueno, traernos a conciencia lo importante que debe de ser en este siglo donde hemos olvidado estas cuestiones prácticas que mucha necesidad tiene la Iglesia de entenderlo y de vivirlo. Pastor Jorge Castañeda, le invito a que se quede aún con nosotros para los últimos comentarios, pero antes de despedir su participación, quiero que le diga a la Iglesia sobre un reformador que haya influenciado su vida, un escrito que le haya iluminado a usted en alguna área y unas recomendaciones de algunos escritos de la época de la Reforma Protestante, Pastor Jorge Castañeda. Bueno, sí, no es tan fácil responder esto. Creo que un entendimiento de la Reforma, al menos en sus estructuras fundamentales, no va a poder superar al reformador Juan Calvino, pero a nivel personal, la historia, las posiciones que tomó John Knox, el reformador escocés, son de mucho interés para mí. Su capacidad de firmeza en la doctrina, creo que ha sido un gran aporte para el pueblo de Dios. Y los libros igual es muy complejo decir, porque cada libro que ha llegado a nuestra mano en su momento ha formado como la estructura mental, espiritual, en el momento en que la providencia de Dios los ha atravesado en nuestro camino. Pero a mi parecer, en mi opinión, las definiciones precisas de doctrina me llaman mucho la atención, por eso he aprovechado mucho las confesiones de fe, el Catecismo Mayor de Westminster, los cánones de Dort, el Catecismo de Heidelberg, todo ese tipo de definiciones concretas, precisas de nuestro cuerpo doctrinal, aún el Tratado de Teología, ese tipo de definiciones que nos deja ver muy bien los lineamientos doctrinales. Les he sacado mucho provecho, las teologías sistemáticas en ese mismo sentido, y creo que he sacado gran provecho de todos estos recursos reformados cuando muestran y delimitan muy bien los muros doctrinales, los linderos doctrinales. Eso me ha hecho mucho bien y espero que a otros también les ocurra lo mismo. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.